Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es desatino lamentarse de la suerte, y cuanti más esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta aclimatarse al hambre, y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca menos, lo único cierto es que todos aquí estamos a medio morir y no tenemos siquiera donde caernos muertos. Pero somos porfiados. Tal vez tenga compostura. El mundo está inundado de gente como nosotros, de mucha gente como nosotros. Y alguien tiene que oírnos. Alguien y algunos más, aunque les revienten o reboten nuestros gritos. No es que seamos alzados, ni es que le estemos pidiendo limosnas a la luna, ni está en nuestro camino buscar deprisa la covacha o arrancar pa'l monte cada vez que nos cuchilean los perros. Alguien tendrá que oírnos. Cuando dejemos de gruñir como avispas en enjambre, o nos volvamos cola de remolino, o cuando terminemos por escurrirnos sobre la tierra como un relámpago de muertos, entonces tal vez llegue el remedio. En la soledad y en la altura. Como un Machu Picchu mexicano se levanta el antiguo centro ceremonial tolteca. El silencio puede escucharse. El canto de los grillos en el atardecer. Las patas de las cabras que descienden velozmente de las ruinas. El graznar de los pilotes clavados sobre un perro muerto. No logran destruirlo. Es un silencio que cobija y esculpe, en complicidad con el sol poniente, la vasta extensión del Valle de Morelos. Xochicalco, atalaya de piedra, domina ese lienzo ondulante de luces y sombras que contiene todas las gamas del verde y parece prenderse al cielo de bloques oscuros, de nubes veloces, en cambio perpetuo. Todo, cielo y tierra, es ceñido por las montañas transparentes y cortadas, semejantes a las ubres de la loa clásica. Aquí murió Rubén Jaramillo.
Cuando veas que te apuntan, di simplemente aquí. Y no tengas piedad de ti mismo, porque nadie la tendrá de ellos. Cuando veas enterrar los cadáveres de tus hermanos, pon el tuyo a remojar, pero en sangre. Y cuando estés de cara a la tierra, por favor no te sientas tan solo. Calaveras de sal, tus asesinos. Calaveras de azúcar, tú y tus hijos, y tu mujer de vientre florecido. Fecundarás el trigo y debajo de la tierra todavía darás el mismo fruto, como arriba. Te hablo de tú, como se le habla al sol, al mar y a la montaña, y porque eres más grande que todo eso. No te apures, Rubén, tú no estás muerto. Te quitaron y te dieron la vida para siempre. No estás muerto. Te ganaste la tierra que te cubre, Rubén, estoy seguro. Pero a ellos les pesará la tierra, como a todos nosotros, asesinos y cómplices de asesinos. No, tu tierra no pesa, héroe, ya, tranquilo. Amigo, sobrio guerrero, valeroso perro pastor de un pueblo, no te has muerto. Pero dime, no más, ¿cómo le hiciste para morirte así, tan a la brava y tan alto y tan firme y tan entero? Yo sé que no estás muerto, pero dime, ¿qué fue lo que sentiste al quedar hecho más tierra que la tierra de tu pueblo? Desde mi corazón, Rubén, te hablo de tú. Yo no te conocía. Ni cambias los adagios, los refranes, los dichos, las palabras, las ausencias. Tu epitafio será, y aquí está escrito, no está muerto el honrado Jaramillo. Pero no has muerto, no. Y el que lo dijo ha de ser incapaz de dar vida. Jaramillo, Rubén, como en la escuela. Presente, contestará la tierra. Hay un reto a la imaginación que solo podemos enfrentar a partir de un auténtico reconocimiento de nuestra realidad. Y encontraremos ahí, al develar prejuicios, al liberar nuestro pensamiento colonizado, al recuperar la decisión de vernos y pensarnos por nosotros mismos, al protagonista central de nuestra historia y al componente indispensable de nuestro futuro, el México profundo. Me permito hacerles una pregunta. Dicen que Zapata murió, que fue asesinado por Carranza. Dicen que Jaramillo murió, que fue asesinado por el régimen de López Mateos. ¿Es cierto que murieron? ¿Cómo sienten ustedes? Por lo que toca a mí, siento que Zapata y Jaramillo viven en la conciencia del pueblo, viven en la actitud de los hombres honestos, de los hombres que no permiten atropellos. ¿O qué podemos decir, pues? Los ideales de Rubén, los ideales de Zapata se mantienen en el corazón del pueblo. Este pueblo que lucha, este pueblo que seguirá en pie de lucha por derrotar tantas injusticias que en la actualidad está cometiendo el sistema que nos gobierna.
En 1941 hubo una campaña electoral en la que cuando llegamos al distrito de Jojutla y pasamos por Tlaquiltenango, Gil Muñoz Zapata me presentó a Rubén Jaramillo. Gil Muñoz Zapata era primo hermano de Emiliano Zapata. Y él, al presentarme a Rubén, me lo presentó como uno de los ex zapatistas. Recuerdo que en algún momento él tomó parte, sobre todo en Tlaquiltenango, tomó parte en algún discurso que dijo en la plaza pública de Tlaquiltenango. En aquella época, Rubén Jaramillo era consejero de los representantes de los campesinos en el ingenio de Zacatepec. Y después tuve oportunidad, algunas ocasiones, de encontrármelo aquí en Cuernavaca y de haber ido alguna vez a la zona de Tlaquiltenango y habérmelo encontrado en alguna comida con campesinos cañeros de aquella época. En la casa de Teodomiro Alvear, que fue celebrada una comida, ahí estuvimos. Y recuerdo que volvió a hacer uso de la palabra, era muy afecto a hacer discursos. Y no lo hacía mal, lo hacía bien, a pesar de que podríamos pensar que era un campesino rústico. Era todo lo contrario. Rubén Jaramillo era pastor protestante y era un hombre que la mayoría de las veces, o en el morral de su mujer donde cargaba la pistola, cargaban una Biblia. Era curioso la combinación de la Biblia con la pistola, ¿no? Entonces siempre supe que era un pastor y que siempre andaba con lecturas de carácter bíblico. Recuerdo que en alguna ocasión lo escuché hacer siempre algunas referencias a pasajes de la Biblia. En sus discursos siempre ponía alguna relación precisamente de carácter bíblico, ¿no? Lo asociaba muy bien, ponía ejemplos y se veía realmente que era un predicador. Y como predicador, pues, tenía el don de la palabra, ¿no? No era un campesino que podríamos decir que era mudo, como hay tantos campesinos que en Morelos no hablan, solamente escuchan, son escuchas permanentes. Rubén Jaramillo era un hombre que le gustaba compartir el uso de la palabra con las gentes, siempre dialogando y tratando de resolver cosas de carácter social. Él era muy afecto a hablar de política, hablaba que había conocido al general Cárdenas cuando estuvo en el año 37 construyéndose el ingenio de Zacatepec. El general Cárdenas era un asiduo concurrente a ver cómo evolucionaba la construcción del ingenio de Zacatepec. Así es que permanentemente, casi unas 2 veces por semana, mientras estuvo la construcción del ingenio de Zacatepec, el general Cárdenas estuvo muy cerca viendo el avance diario o semanario, podríamos decir,
de cómo iba avanzando en la construcción la obra que para mí, pues, yo siento que era uno de sus aspiraciones máximas, el de que el estado de Morelos volviera a tener el prestigio y el desarrollo industrial. Rubén Jaramillo fue durante creo que 2 o 3 gestiones el representante en el Consejo del Ingenio de Zacatepec. Jaramillo para mí fue un hombre que tenía mucha presencia en el Estado porque había sido congruente con su sentir, con su proceder. Fue un hombre que luchó con varios líderes agrarios para fundar el Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Cuando el ingenio desvirtuó sus fines, porque nomás era, como dicen que son las gubernaturas de Estado, que salen camaradas sexenales de funcionarios, allí el ingenio de Zacatepec fue igual. Se hacían ricos el gerente y sus favoritos y sus colaboradores inmensamente ricos se iban a otro estado a disfrutar el dinero, digamos Eugenio Prado de Chihuahua, Marco Antonio Muñoz de Veracruz, etcétera, etcétera. Entonces él era precisamente congruente porque fue con su actuar. Después funda el Partido Agrario Obrero Morelense, que luchó, pero desgraciadamente mucho campesino estuvo a favor, pero creo que hubo poco obrero o líderes, tal vez por estar tan mediatizado el movimiento obrero en México, no respondieron. Pero él al final fundó el centro de población Otilio Montaño, profesor Otilio Montaño, en los llanos de Michapa y los Guarines, donde afectó muchos intereses, donde afectó intereses de ganaderos de Puente de Isla, de Amacuzac, hasta de parte de Guerrero. Y yo creo que todo hubo, para mí lo de Jaramillo, hubo una serie de factores que le hicieron que se confabularan todos esos que les había afectado, para al final pretender acabar con él como lo acabaron. Pero cuando Jaramillo, que tenía tanto ascendiente, que tenía 60, 50, 100 mil hombres a través de él, se dice que ya del partido se pone a pensar, entonces de ahí se piensa que hubo ese aspecto que influyó para que hubiera más resquemor y más represión contra Jaramillo, porque ya se dijo que pertenecía al Partido Comunista. Entonces él habló, y habló muy bien, de que sobre la libre determinación de los pueblos, inclusive su esposa también habló muy bien, porque su esposa también era una gran oradora y que alentaba y hacía luchar a Rubén Jaramillo, porque allí se vio, porque me dicen que hasta en campaña esa mujer fue admirable, que tras de un gran hombre está una gran mujer, y doña Epifania fue eso, una gran dama, muy enérgica en sus palabras. Inclusive Jaramillo, cuando habló, fue muy aplaudido, y todo el mundo, casi llegó a ese mitin atraído por el carisma y la gran popularidad que tenía Jaramillo. Por eso digo yo que si después se pensaba que sí iba a ser un mitin contra la libre determinación de los pueblos y contra la política que llevaba Kennedy contra los pueblos débiles de América, no sé, tal vez por eso se tuvo miedo, porque si ese día hubo 6,000, 7,000 gente, se llenó el Zócalo, ¿qué pensarían que con un mitin grande y teniendo un visitante ilustre se iba a suceder incidentes que iban a desembocar, o si no en un extrañamiento, o en una nota internacional de protesta, ¿no? A finales de los 50 y principios de los 60, las tensiones internacionales están agudizadas por la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría se caracteriza por la confrontación entre los bloques socialista y capitalista. En medio de esta confrontación quedan atrapados los países del tercer mundo. Estados Unidos propició el ambiente para que el gobierno de López Mateos asesinara a Jaramillo, ya que testimonios referidos a la matanza muestran que fue ejecutado por un grupo paramilitar
comandado por el militar retirado José Ortiz, quien filtraba información a los agentes de la CIA. En el Archivo General de la Nación hay 12 archivos de grupos paramilitares al mando de José Ortiz, quien le entregaba reportes periódicos a Gustavo Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación. José Ortiz encabezó el asesinato de la familia Jaramillo. Informes desclasificados de inteligencia de Estados Unidos comprueban que el presidente López Mateos ofreció a Washington la isla de Cozumel como base para invadir Bahía de Cochinos y derrocar a Fidel Castro. Es una época en que se reprimen movilizaciones sociales en Úrsulo Galván, Veracruz, en Mezquital, Hidalgo, y Culiacán, Sinaloa. Asesinan al líder ferrocarrilero Román Guerra Montemayor en el campo militar de Monterrey y al licenciado Raúl Estrada Todd, asesor de ejidatarios ixtleros y candelilleros, por obra de agentes policíacos de Coahuila. Las cárceles mexicanas están repletas de presos políticos. Por citar a algunos, Filomeno Mata, periodista liberal, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, líderes ferrocarrileros, Otón Salazar, líder magisterial, así como al gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, acusados todos del oscuro delito de disolución social. Será 2 lustros después cuando el democrático movimiento estudiantil del 68 logre la derogación del aberrante artículo represor. La amenaza norteamericana de desatar la guerra nuclear hace que en México las organizaciones de maestros, estudiantes, obreros y campesinos protesten contra tan fatal amenaza. Por la misma razón, se manifiestan contra su brutal intervencionismo en la Revolución cubana. Rubén Jaramillo convoca a las organizaciones democráticas morelenses para protestar en contra de las agresiones norteamericanas a Cuba. Después del descalabro norteamericano en Bahía de Cochinos, Cuba, John F. Kennedy instrumenta la Alianza para el Progreso, conocida como ALPRO, para contener el avance de los movimientos de liberación nacional latinoamericanos. La ALPRO fracasa. Rubén Jaramillo busca entrevistarse con Kennedy en ocasión de su anunciada visita a México. Me dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una carta para el presidente Kennedy. ¿Qué cosa es lo que quieres decir en la carta? Le digo, mira, me dice, tú sabes de la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es un dinero que está dando Estados Unidos a los pueblos de América. Y el dinero que envían a México se lo dan al gobierno con un interés. El gobierno lo pasa a los bancos. Los bancos le suben 2 o 3 puntos al interés y llega en un alto costo a los campesinos. Yo quiero decirle al presidente Kennedy que lo que tiene que hacer es una acción más directa con los campesinos, quitando en alguna forma a los intermediarios que encarecen el dinero de la ALPRO. Y bueno, nomás que ten cuidado, porque ¿cómo vas a hacer para hacerle llegar una carta al presidente? Pasaron los días, yo fui a México, escribí la carta, y un día me tocaron a la puerta el enviado de él y me pidió que le entregara la carta. Entregué la carta y
ya no volví a ver nunca a Rubén. Al poco tiempo se oyó decir que Jaramillo quería matar al presidente Kennedy. Por esos días ya finales, el mismo día que lo mataron, fue el informe de Eugenio Prado. Cuando veo pasar dos camiones con tropa y una camioneta, un jeep en la que iban también militares, y no supimos en qué dirección. Simplemente pasaron enfrente de la cancha y se fueron en dirección a el Ingenio. Bueno, entonces me pasa Eduardo, me pasa la tarjeta y veo, acaban de matar a Rubén Jaramillo. Yo también confieso que me sentí turbado. ¿Cómo es posible? Inmediatamente hice la asociación de ideas con esos dos camiones que habían pasado enfrente. Pero se acabó la reunión, rápidamente se acabó todo, se corrió como un reguero de pólvora, y yo me vine con el gobernador, don Norberto López Avelar, a Cuernavaca, y realmente no sabíamos en dónde estaría el cuerpo, ¿no? Y yo pienso que al llegar a Cuernavaca, al llegar al Palacio de Gobierno, don Norberto debe haberle comunicado al señor presidente el hecho de la muerte de Rubén. Asesinato que puede ser que después del de Emiliano Zapata sea uno de los más importantes crímenes políticos que hayan acontecido en este siglo en el estado de Morelos. Creemos que esto pues es un hecho histórico, doloroso, molesto, porque es un crimen que nunca se resolvió, como todos los crímenes de carácter político. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres. Un montón de hijos de perra, carabinas y uniformes, un montón de hijos de perra, carabinas y uniformes. Mientras anduvo en la sierra, se rajaron los pelones, le ofrecieron garantías, tierra y pan para sus hombres, le ofrecieron garantías, tierra y pan para sus hombres. Palabra de honor, muchachos, les juraba el presidente. Me comprometo a ayudarlos si regresan con su gente. Me comprometo a ayudarlos si regresan con su gente. Pa' que aprendan campesinos a confiar en la palabra. Oigan
Rubén Jaramillo fue capitán primero de caballería del Ejército Libertador del Sur, encabezado por el general Emiliano Zapata. Estuvo al mando de 75 hombres bien armados y bien montados y operó en los estados de Puebla, Guerrero y Morelos. Durante 40 años, Rubén Jaramillo sostuvo desigual batalla contra quienes pervirtieron a la Revolución Mexicana. Y camino a Tetecala, sonó la ametralladora. A los 5 Jaramillo los llenaron de metralla. Ellos pidieron la tierra, les dieron tiros de gracia. Ellos pidieron la tierra, les dieron tiros de gracia. Pueblo de Tlaquitenango, testigo de la matanza, acuérdate de contarla a la hora de la venganza. Y aquí se acabó el corrido, pero no la indignación. Esa guarden las agraristas para liberar a la nación. Es importante señalar la relación que tuvo el movimiento jaramillista con el movimiento magisterial de 1958 a 60, los paros que hubo en este periodo, la relación con el movimiento ferrocarrilero que se desarrolló también en esta etapa. Bueno, ahí yo puedo decirlo testimonialmente porque ya me tocó participar. Por ejemplo, en el movimiento ferrocarrilero había destacados militantes jaramillistas y del Partido Comunista Mexicano que eran activistas en el movimiento. Creo que en esta ocasión un destacado participante, militante, activista fue el compañero Mónico Rodríguez, que apoyó de manera muy activa, muy apasionada el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. Pero también a Mónico lo vamos a encontrar con los maestros. Efectivamente, Mónico Rodríguez, destello comunista, organiza a ferrocarrileros, maestros, padres de familia, sindicatos obreros y comunidades agrarias en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y por supuesto en Morelos. Es, en suma, ejemplo de honestidad y fidelidad a las causas jaramillistas. El recuerdo sobre todo de lo que fue la lucha en el estado de Morelos, lo que fue la forma como las comunidades de Morelos se fueron involucrando después de todo este revire que tuvo la revolución en los años 40, cómo se fueron involucrando en este movimiento de Rubén que vino a modificar pues también la estructura social del estado de Morelos.
pues él siempre al caminar, como un caudaloso río, luchó con valor y brío contra la opresión. No olviden, viva Mónico Rodríguez, viva Rubén Jaramí, viva Mónico Rodríguez, viva Rubén Jaramí. Yo quisiera ser tan joven como Mónico el tornero, el mecánico certero, para que mi copla trone. Quisiera ser como adobe, como madera o diamante, cual estrella rutilante, y pasármela bailando, o aguantar 2 días chupando, como este amigo radiante.
¿Te acuerdas, Rubén? Apenas terminó el temporal y desaparecieron los traidores. Nos agarramos desde lo hondo en las ideas de Emiliano y caímos en la cuenta de ser posible llevarlas a la práctica sin armas en la mano, a lo mejor pa' más delante, a lo mejor. No fallar en sus ideas por cualquier pretexto, no fallar. Apenas despertando del asombro, adormecidos, seguimos los surcos de los perfumados. Nos quedó organizar a despojados, los sin tierra, y ponernos a trabajar. Mas que nos dieran un cachito, como diciendo, espérenme tantito. Fue puro prometer, y prometer sin atajar a los dueños del dinero. Puro prometer. Y a nosotros vender nuestros sudores para regar los charcos anegados y acrecer los arrozales. Organizar cooperativas al capricho de los bancos para recibir a cabalidad el valor de nuestras fatigas en los campos. ¿Te acuerdas, Rubén? ¿Te acuerdas? Habrá que seguir con las batallas. En la época de Cárdenas se dio una transformación social muy notable a la que teníamos anteriormente y la que vino después de su mandato. Por eso la represión contra Jaramillo fue dura y fue cuando se fue para el cerro para esconderse, porque él se rebelaba, no quería ceder, no cedió y salió solo, y salió con un solo campesino que lo acompañó, porque lo encontró que ya iba para afuera. Pero la judicial, federal, la estatal, los pistoleros que estaban al servicio del ingenio y del gobierno del estado en turno, estuvieron en persecución constante contra Jaramillo. Entonces, en 1944, él se concentra otra vez al centro, a la ciudad, pues a las ciudades de Morelos, para orientar a los campesinos que ya tenía contactos sobre la democracia de las elecciones, porque allí era donde estaba un punto muy importante de la lucha que estaba librando Jaramillo. Y la gente estuvo muy contenta con este hecho de que en la campaña de 1946 se lanzó el primer candidato general. No recuerdo su nombre, pero fue en 1946 la primera elección electoral. Pero el gobierno y la elección de Jaramillo como gobernador del estado fue acumuladora. Pero como la documentación electoral siempre la manejaban los del PRI y no había elementos campesinos organizados sobre esta materia, pues no. Ganó, efectivamente ganó las elecciones del 46, pero en la práctica pues ganó el PRI. Eso fue en 46. Ya con el partido registrado localmente, Partido Agrario Obrero Morelense. Porque él seguía pensando, Rubén Jaramillo seguía pensando en la unidad obrera campesina. Esa es una lucha social muy importante. Después vino la lucha del 52, de las elecciones, 52 electoral. Y fue cuando lanzan a Miguel Enríquez Guzmán y ven a Jaramillo y acepta a Jaramillo. Ya había cierta experiencia anterior, pero de todos modos faltaban elementos, faltaban en esa época. Y allí fue
cuando a través de las reuniones fue floreciendo ya la unidad democrática dentro del jaramillismo. Yo, después del año de la primera elección del 46, hubo muchos muertos, campesinos dirigentes, campesinos cañeros, porque Jaramillo ya no estaba en el consejo de Zacatepec, sino que andaba ya afuera, huyendo por la persecución que tenía el gobierno contra él. Entonces la represión fue brutal, porque yo recuerdo que haber sabido de más de 20 campesinos, dirigentes campesinos, que fueron asesinados por los pistoleros del gobierno. Y los hacían aparecer como riñas personales, que de mujeres, que de cantina, cosas muy comunes que inventaban ellos, los enemigos de los campesinos. Pero la verdad eran dirigentes, no defendían su parcela, sino a su ejido, a su comunidad. Así fue como se fue dando la lucha social, pero no lo entendían como comunismo. A Jaramillo lo acusaron mucho de comunista, pero de comunista no tenía nada. También le acusaron de evangelista, pero él utilizaba el sistema de la práctica, de la realidad que estaba viviendo la gente. Y ponía ejemplos, pero nunca habló que venía enviado de Cristo para su lucha, sino partía de los hechos concretos. Así está. Y después del 46, en el 47, en 1947, estuve en México porque la persecución, mataron a mis dos tíos que dirigían, que representaban allá la comunidad, y también a mí me querían escabechar. Entonces me fui para México. Allá había un tío que era del poblado y que allá vivía, y en la orilla de la ciudad, porque ya allá me tocó. Y allá fue cuando me enteré de que Jaramillo estaba en México, como quien dice, exiliado, refugiado, porque la persecución era pues tremenda contra él. Lo que pasa es que él nunca se quería retirar de Morelos. Y así fue como él me convenció, me invitó a que nos viniéramos a Morelos, porque él quería continuar con su lucha social. Pero pues venía solo. Y entonces me convenció de que porque yo tenía el resentimiento de la lucha de mis familiares que habían sido acribillados por los pistoleros al servicio del gobierno de Zacatepec, del gerente y del gobierno del estado. Y entonces fue que me vine con él, pero éramos solitos. Después fuimos recorriendo poblado por poblado, comunidad por comunidad, con los viejos zapatistas, porque él conoció muchos zapatistas, conocía mucha gente. Y después se fueron uniendo algunos campesinos que eran perseguidos por el gobierno, por el sistema que estaba en turno, y se fueron con nosotros.
Se organizó una asamblea, se eligió al comité particular ejecutivo para iniciar los trámites del nuevo centro de población que llevaría el nombre de Profesor y General Otilio Montaño. Se empezaron las gestiones. Al frente del departamento agrario estaba el profesor Roberto Barrios. López Mateos conoció del proyecto y dijo: adelante, Jaramillo, tienes todo nuestro apoyo. Igualmente dijo Roberto Barrios. Pasó algún tiempo y pues no avanzaba el proyecto. Entonces volvió la comisión. ¿Qué pasa? Que muchachos, es que no tenemos personal, no tenemos ingenieros para que puedan hacer el trabajo técnico informativo. Bueno, pues propuso que si la gente se cooperaba, se podría encontrar un ingeniero que trabajara como postulante y que ellos lo autorizarían. Fue así como la gente, al conocer el problema, dijo: no hay problema, nosotros nos cooperamos. Y se tomó el acuerdo, de acuerdo más o menos considerando lo que costaría el trabajo. Y bueno, pues, con 150 pesos por cada uno de nosotros se puede juntar la cantidad necesaria. Y así fue como se le dijo al profesor Roberto Barrios: estamos de acuerdo, buscamos el ingeniero, que es fulano de tal, Federico Tafoya, y pues adelante. Entonces empezó el ingeniero a hacer el trabajo. Cuando empezó a hacer el trabajo, pues parecía que todo marchaba bien. Pero de buenas a primeras ordenaron que se parara el trabajo. Seguramente había aparecido el dueño. Y fue entonces cuando Rubén y otros compañeros, más bien el comité particular ejecutivo, fueron a ver, bueno, ¿qué pasa? No, pues es que evasivas. Pero fue un poco la presión la que hizo que se siguiera haciendo el trabajo. Pasó pues otro tiempo más. Total que al año de haberse iniciado el trámite no había avanzado casi nada. Entonces la gente se enojó y dijo: vamos a tomar las tierras, Jaramillo. Bueno, está bien, hay que tomarlas. Y el día 5 de febrero de 1961, la gente amaneció en los llanos de Michapa y Guarín. En esos días habla una persona que había intervenido en el arreglo de Rubén, es decir, cuando la amnistía, y dijo, yo contesté la llamada porque no estaba Rubén: dígale a Jaramillo que por acuerdo del señor presidente, que pida lo que quiera, menos los llanos de Michapa y Guarín. Le comuniqué a Rubén lo que había dicho la persona esa, y no le dio importancia porque realmente en lo personal él no buscaba ningún beneficio. Si no era para los campesinos, no tenía caso. Y
la gente estaba preparada para recibir a los judiciales si se arriesgaban a ir. Pero no fueron los judiciales, fue el ejército. En México todo estaba en calma. Parecía que estábamos tranquilos, que estábamos contentos en la forma en que se nos gobernaba. Y el día 1 de enero de 1994 nos llevamos una gran sorpresa, los mexicanos y los hermanos de otros países. ¿Cuál fue esa sorpresa? En el sureste de México, concretamente en Chiapas, surge un levantamiento armado que conmovió no solo a México, sino a gran parte del mundo. Porque comparamos la lucha de Zapata, comparamos el plan de Ayala con la lucha de Jaramillo, y una gran coincidencia con diferentes matices, pero se luchaba por las mismas causas. Esta coincidencia la encontramos con la primera declaración de la Selva Lacandona. Una vez más, con muchas coincidencias, se trataba de lo mismo. La marginación, la explotación, la vida difícil de la gente humilde comparada con la riqueza acumulada por unos cuantos, tanto de gentes que estaban en el poder como de banqueros que medraban a costa del hambre del pueblo. Siento que Zapata y Jaramillo viven en la conciencia del pueblo, viven en la actitud de los hombres honestos, de los hombres que no permiten atropellos.
está gritando la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín para tomar la venganza. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el Palacio Central se burlaba el asesino. 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brillo y esos 3 jinetes son Che Zapata y Jaramillo. Usaba su paliacate como Gabino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle hay que vengarlo peleando. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín para tomar la venganza. 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brillo y esos 3 jinetes son Che Zapata y Jaramillo.